Bueno, pues de nuevo otra vez por aquí, que tenía unos proyectillos pequeños por ahí retrasados, porque claro, no me quería meter ahora en embarcarme en proyectos grandes, ¿no? Como el anterior de la Gran Guerra. Así que pues nada, vamos a ir con el primero, que lo he empezado y tengo un par de capítulos, aunque claro, empiezas pensando que va a ser pequeño, pero luego te enrollas y nada, no sé lo que saldrá. Este país es Paraguay, ¿no? Del cono sur de América del Sur, un país interesantísimo, muy peculiar, y ya iremos viendo por qué. Pues bueno, pues sin más dilación, este Paraguay fue poblado 6.000 años antes de Cristo con los Cainin o Cainán, que migrarían después hacia el norte de territorio brasileño, ¿no? Porque como veremos en el mapa, bueno, no tengo mapa actual, pero bueno, bueno, vamos a ver aquí un poco. Esto es Paraguay, aquí debajo Argentina, esto es Uruguay y por encima Brasil. Bueno, pues entonces estos Kainin emigran a territorio brasileño. Por tanto, los tres grupos étnicos más importantes de prehistóricos son los pámpidos de la región del Chaco, los láguidos en la región oriental y los amazónidos a orillas del río Paraguay. Que los ríos tenemos que verlos. Los ríos así por encima. Este es el río de la Plata, este grande, que está Buenos Aires aquí, ¿no? Cuando vimos Argentina. Pues bueno, del río de la Plata, el que sube por aquí y que bordea Uruguay es el río Uruguay. Y luego otro que sube por aquí es el río Paraná, que llega aquí a Corrientes, que es por aquí, ¿no? El Paraná llega por aquí y en Corrientes ya sale el río Paraguay. La población se fue concentrando entre los ríos Paraná y Paraguay, porque era más rica en recursos. Hacia el siglo XV, la supremacía la obtendrían los guaraníes, que procedían del norte y traían modernas técnicas de cultivo, y al final fueron superioridad numérica. Por tanto, se van a hacer con el control los guaraníes como los nativos supremacistas de la zona. Se agrupaban en estados organizados al mando de Sulchá. Fueron buenos agricultores, buenos guerreros. Pongo aquí, esto no me cuadra mucho. Bueno, buenos navegantes por los ríos en canoa y por tanto conocedores de su geografía. Entraban en conflictos con otras etnias. El 15 y con otros pueblos del mismo idioma a la llegada de los españoles y portugueses. Bueno, realmente es que claro, de América y sobre todo de Hispanoamérica se conoce poca historia hasta que llegan los españoles, ¿no? Y los españoles llegan, pues si Colón salió en el 1492,
pues a partir de ahí, 1500, 1500, hasta 1520, en fin. Entonces, cuando llegan los españoles, seguían presentes estos conflictos. El primero fue Alejo García, que se unió a un grupo de guaraníes para tomar terreno incaico, para tomar Atahualpa. También llegó Sebastián Caboto por el río Paraguay, el primer europeo en explorar, que fue el primer europeo en explorar el río Paraguay. En 1537, los colonos, liderados por Pedro de Mendoza, en Buenos Aires, se desplazarían por el río Paraguay, ¿no? Desde Buenos Aires, por el río Paraguay hacia arriba, después de ser atacados por los indígenas, y formaron un fuerte en Asunción, ¿no? Lo que es la capital hoy de Paraguay, el fuerte de Asunción. Hostia, esta la tengo que quitar porque luego me quitan. Todas las españolas tienen derechos de autor. Bueno, pues entonces, como digo, unos colonos liderados por Pedro de Mendoza en Buenos Aires se desplazan por el río Paraguay después de ser atacados por los indígenas, y formaron el fuerte de Asunción en 1537. Salazar había ido en busca de Juan de Ayolas, que era un adelantado de Mendoza, enviado a buscar la ruta del Alto Perú. Con el tiempo, este fuerte, fundado por Juan Salazar y Espinosa, se convertiría en una importante ciudad que administrativamente sería incluida en los territorios de la gobernación de Nueva Andalucía. Más las zonas del Río de la Plata y el Paraguay. En principio, esta gobernación pertenecía al Virreinato del Perú. Como ya sabéis, a medida que se fue conquistando América, pues se fueron haciendo administraciones, y la primera eran virreinatos, que tenían allí un virrey que era como el representante del rey y el encargado de nombrar a todos los administradores y de, sobre todo, recaudar impuestos y mandar para la corona de España. Bueno, entonces, en principio, toda esta zona va a pertenecer al Virreinato del Perú, ¿no? Asunción sería madre de ciudades, ya que de ella partieron corrientes pobladoras en todo el cono sur. Los españoles tenían el poder sobre los indígenas, con el sistema de encomiendas. La encomienda era, pues eso, a un encomendador pues le daban terreno y era como un cortijo muy grande, y tenía indígenas allí trabajando para él, pues sus esclavos. Bueno, en el Paraguay también, aunque con la llegada del gobernador Hernando Arias de Saavedra, como era una gobernación, pues ya nombraron al primer gobernador, ¿no? Tenemos calorcilla hoy aquí. Entonces llega Hernando Arias de Saavedra, y mediante las leyes de India se intentó reivindicar los derechos de los indígenas. Llegaron también los jesuitas, que iniciaron la cristianización de los guaraníes, formando las misiones y las reducciones jesuíticas que reciben ese nombre. Creo que hay que volver a ver la película de La Misión de Jeremy Irons y Robert De Niro, o sea que habrá que verlo. Music Box, todos los viernes y sábados, desde las 10 hasta la medianoche, una vez. Pues entonces eso, intentaremos ver esa película. Unos 30 pueblos de misioneros
autónomos, de los cuales 8 estaban en el lado de Paraguay. El resto estaba en territorio brasileño, o sea, eran portugueses. A los indígenas se les prometió conservar su idioma y costumbre. Hernando Arias de Saavedra, recomendó al rey la descentralización del poder de Nueva Andalucía para que las ciudades fundadas no caigan en el olvido, por lo que en 1617 sería dividida en las gobernaciones del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y la gobernación del Paraguay, con capital en Asunción. Y también había Villarica, Santiago de Jerez, Ciudad Real. Y entonces de esta manera ya se sientan las bases de la futura Argentina y Paraguay. En 1641 se produce la batalla de Maboreré, que eran unos piratas portugueses procedentes de territorio brasileño, portugueses, no del actual Brasil, y van a ser expulsados por los guaraníes de las reducciones jesuíticas. De no haber sido así, Paraguay no hubiese existido, porque si no pertenecería al Brasil, si no se les gana a estos piratas portugueses. Y esto fue en 1641, en Mabororé. Luego hay una revolución comunera en el Paraguay de 1721 a 1735. Un grupo de civiles paraguayos se rebelan contra el gobernador Diego de los Reyes Balmaceda y fue aplastada, pero sería la primera rebelión contra el poder hispano en América. Las reducciones jesuíticas, los españoles decidieron en un tratado repartirlo con los portugueses. Y claro, los jesuitas resistieron y entonces llegaría la guerra guaranítica. Esto lo voy a explicar mejor aquí, lo tengo más adelante. Dando inicio del abandono de las misiones por parte de los guaraníes, y los jesuitas terminaron siendo expulsados. Para evitar más rebeliones, en 1676 se creó el Virreinato de La Plata. Pero yo creo que antes de esto tengo uno aquí, y voy a explicar a ver por qué. Sí, uno. La causa 3. Dice, con el asentamiento de los Borbones, claro, en el 1703 se produjo la Guerra de Secesión Española. Sabíais que había un candidato de los Habsburgo, que ahora no me acuerdo quién era, y de los Borbones que Luis XIV de Francia quería poner a su nieto, o sobrino, no, nieto creo que era el Felipe V. Pues este Felipe V y luego sus sucesores, Carlos III, Carlos IV, pues envía a América un ejército, claro, Carlos III, vale, sí. Y Carlos IV. Envía a América un ejército, aparte de contratar criollos también, a finales de siglo. Entonces ya, claro, los Borbones envían un ejército allí pues para poner orden y para recaudar impuestos. Y también pues contratan nativos para tenerlos a sus órdenes bien pagados y lógicamente pues harán lo que ellos digan. Entonces a finales de siglo ya habían copado los criollos los más altos cargos del ejército,
Más tarde Carlos III, o casi no, más bien Carlos IV, sobre todo, se dará cuenta de que se había equivocado, ¿no?, en quitarle el poder político a los criollos y darle poder militar. Bueno, a lo largo del siglo, estos criollos más comerciantes, más mestizos y grupos indígenas van a protestar en contra de las reformas borbónicas. Por ejemplo, por la creación de monopolios estatales, como el tabaco en Cuba, etc. Nuevas cargas tributarias o esta revolución comunera, que ya lo dejo aquí y empezaré con ella en el próximo capítulo. Pues entonces, pues nada, van a salir más capitulillos, pues bueno, ya seguiremos, porque veréis que va a estar bastante interesante.